Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero todos estén de maravilla. Hoy vamos a grabar un video relacionado al tema ¿qué deberías estudiar o qué carrera estudiar? Mucha gente se pregunta este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre todo cuando desconocemos lo que nosotros queremos ser realmente, ¿no? Mucha gente le preguntas, incluso vas a la secundaria, por ejemplo, y le preguntas a un estudiante y le dices, ¿quieres seguir estudiando? Sí, te contestan. Pero luego le haces una segunda pregunta y le dices, ¿qué carrera te gustaría estudiar? Y la gran mayoría, yo pienso que de 9 estudiantes que encuestes o preguntes, 9 te contestan, no sé. Entonces, es ahí en donde se ve la necesidad de que como estudiantes te autoanalices. Si realmente tu intención es llegar a estudiar o a un rango académico alto, a la universidad o a un tecnológico, una carrera universitaria, entonces yo pienso que desde la secundaria debemos considerar ese punto. Existen materias como orientación vocacional, se llama, ¿no? Pero lamentablemente ni comprendemos en ese momento qué es orientación vocacional, os digo, y me incluyo, porque estás en la secundaria, estamos en la secundaria y nos dan orientación vocacional, pero como que esa materia todavía le falta mucho para entender también qué es una orientación vocacional. Bueno, no vamos a entrar en detalles de que si falta ahí un mejor plan de estudio, sino lo importante ahorita es de que tú como estudiante te autoanalices, te hagas una autoevaluación y digas qué es lo que me gusta. Y en base a lo que te gusta, tienes que estudiar. Entonces, si tu intención es terminar una carrera universitaria, pregúntate qué te gusta. Y en base a lo que te gusta, tú vas a ir ubicándote en una carrera específica. ¿Por qué es importante saber qué estudiar o qué es lo que te gusta? Es importante porque cuando estudiamos una carrera que nos gusta, nos vamos al trabajo con un entusiasmo, con positivismo, con muchas ganas, alegría, con felicidad a trabajar. Eso es cuando tu trabajo te gusta. Caso contrario, cuando vamos a un trabajo y tenemos que ir por necesidad económica, por un ingreso, no porque nos guste. Entonces, cuando vamos a un trabajo o cuando hacemos lo que nos gusta, nos vamos con felicidad, llegamos al trabajo y nos sentimos cómodos, positivos, amables, con intención de crecer en proyectos, ideas, innovar, porque nos gusta la carrera, nos gusta lo que estudiamos. Pero ¿qué pasa cuando no te gusta? Vas obligado a trabajar. Es ahí la diferencia. Entonces es muy importante que como estudiantes, yo pienso que a nivel secundaria, ahí en la edad de secundaria es el momento de donde ustedes como estudiantes deben analizar qué carrera quieren estudiar, pero antes de pensar en la carrera, pregúntese qué les gusta hacer. ¿Qué les gusta hacer? No, pues a mí me gusta lo de los videojuegos, por ejemplo. No, pues tendrás que estudiar una ingeniería que te ayude en desarrollo de software, por ejemplo. Cualquier carrera relacionada a lo que te gusta. Y cuando vayas a trabajar, no lo tomarás como un trabajo, lo tomarás como algo bonito, algo alegre, algo feliz, ¿no? Entonces, esa es la intención de este video, de que ustedes encuentren su propio yo y lo exploten. Que no se convierta en un trabajo el mismo o la misma fuente de ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? Se logra eso analizándose antes. En mi caso, pues, uno desea planes o tiene metas en la vida y organiza y al final de cuentas tienes que terminar estudiando lo que te apasiona, lo que te gusta, ¿sí? Entonces, mi único consejo que les doy a todos los que están estudiando es de que, valga la redundancia, estudien una carrera
que les guste, que les apasione, que se identifiquen con la carrera, para que cuando ya estén desenvolviéndose en un ámbito laboral, todo sea paz y felicidad, vivir feliz, trabajar feliz. Entonces, es la importancia. Ahora, ¿qué importancia hay o qué importancia existe de estudiar y no estudiar? En mi caso muy personal, yo les recomiendo a todos ustedes que estudien. Estudiar es la clave del éxito. A lo mejor ya escucharon ese lema por ahí, pero en realidad sí funciona. No quiere decir que si tú no estudias por X o Y motivos, circunstancias, se te complica estudiar una carrera profesional, universitaria, seas más o menos. No confundamos el nivel académico, universitario, ya sea a nivel universitario, a nivel técnico, a nivel preparatoria, a nivel secundaria, primaria, incluso no haber estudiado nada. No confundamos esos términos de que si yo estudié soy más del que no estudió, y que no, que yo soy más inteligente porque fui a la universidad o a la secundaria, a la preparatoria, no. Yo pienso que inteligentes somos todos. Todos somos inteligentes, sin necesidad de estudiar. Obviamente el estudio lo que hace es desarrollar dentro de su cerebro, desarrollar más, crecer más intelectualmente. Entonces todos somos inteligentes, pero el estudio nos hace desarrollar cosas del cerebro, inteligencia, que todos tenemos, nada más lo explotamos, ¿no? Entonces es muy importante estudiar. No quiere decir si no estudiaste, tampoco tiene nada que ver, o sea, no estudiaste por X o Y motivo, no hay ningún problema, eres muy inteligente. Tú al haber nacido, por simple hecho de estar vivo y tener un cerebro, pues somos inteligentes. Incluso hay muchas personas que no tienen un nivel universitario y tienen una capacidad intelectual enorme. Su intelecto es algo bien. Me ha tocado toparme con mucha gente, incluso gente que no sabe ni leer ni escribir y tiene una capacidad de intelecto bien perrona, bien chida. Le preguntas, ¿saben leer sin haber ido a la escuela? Eso es algo otro nivel. Te saben hacer cuentas sin necesidad de haber estado en la escuela. O sea, gente que no sabe ni leer ni escribir, sabe hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo lo hicieron? Obviamente desarrollaron su intelecto, pero no vamos a entrar en más detalles en ese tipo. Entonces es muy importante que aprendamos ese tipo de cosas, saber leer, escribir, y nos vamos a enfocar en lo que realmente es importante ahorita, es de que sí estudien, sí prepárense, porque a nivel, cuando ustedes quieren trabajar y sean adultos, le quedan unos ingresos para solventar sus gastos de la vida diaria, necesitamos trabajar todo el mundo. Si tú por X o Y motivo no fuiste a la escuela o no vas a poder terminar tus estudios en el universitario, puedes iniciar con un negocio propio, ser tu propio patrón. Lamentablemente cuando estudiamos, ya sea primaria, kinder, primaria, secundaria, universidad, universidad, perdón, es muy bonito, ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene esa oportunidad de estudiar, pero pone su propio negocio y obtiene ingresos. Entonces, al final de cuentas, la intención de estudiar es para que algún día obtengas remuneración o un salario, un ingreso que a ti te mantenga satisfecho, te mantenga bien. Entonces, si tú por ese motivo no puedes estudiar o no quieres estudiar, tampoco es problema, tampoco te va a hacer menos, tampoco te va a hacer más. Recuerden, estudies o no estudies, todos somos iguales. Todos los seres humanos somos iguales, somos seres imperfectos y todos tenemos una inteligencia enorme. Nuestro cerebro es capaz de hacer grandes cosas, siempre y cuando lo explotemos. Bueno, estudies o no estudies. Hay gente que termina una carrera y lamentablemente no explotan el cerebro, incluso hasta para escribir, pues tenemos letra fea, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver eso. Hay gente que está en la primaria y bonita letra. Bueno, esos son términos y cosas que pasan. Pero sí es muy importante el estudio. Les voy a comentar experiencias ya vividas. Yo, cuando fui al estado de Baja California,
Allá empecé, de hecho toda mi vida laboral la tuve en el estado de Baja California, México. No sé cómo sea con ustedes, en su país, en el lugar donde nos estén viendo, pero aquí en México, lamentablemente, cuando estudiamos, la educación, ya sea desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, no importa el nivel académico que tengas, lamentablemente al terminar la carrera se nos complica a todos obtener un buen trabajo. Mucha gente confunde, dice, si has estudiado, ya saliendo de la carrera, pum, vas a ser millonario. Mentira, eso no es cierto. Eso no es cierto, te topas con que salen 10 egresados de la universidad con título, con cédula profesional, bien requisitado, bien estudiado, pum, llegas a una empresa, aplica a esta aplicación, llenas, pues mandas tu currículum y todo ese desarrollo, y pum, te batean. Y ya, ¿qué onda? ¿Te contrataron? No, no me contrataron. Y lamentablemente a los 10 que recién egresados, titulados y con cédula, como les digo, pum, y no los contratan. Y llega alguien incluso abajo, pum, incluso hasta de menos de estudio, a veces te agarra el puesto. Hay muchos factores que tienen que ver para la contratación de un personal. Lo que sí observé, yo empecé a trabajar en 1996, en el año 1996 en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Empecé mis primeros pininos laborando y les voy a explicar relación a la escuela, por qué importa o por qué si estudiar. Yo les recomiendo a todos los estudiantes del nivel que me están viendo ahorita que terminen su carrera. Estudiar sí es importante, sí es importante. No te hace más que otro, eso sí, no te hace más que los demás. Simplemente es importante estudiar porque yo lo noté cuando en 1996 entré a trabajar y vi que había puestos. Es una empresa grande, una empresa grande. Cuando yo trabajaba en aquel tiempo, en 1996, habían más de 5,000 empleados. Y me di cuenta que todos éramos trabajadores de la misma empresa, pero cada quien teníamos puestos diferentes. Por lo tanto y consiguiente, ganábamos diferente. No todo el mundo ganábamos igual. Yo asumí antes que en un trabajo entrábamos a una empresa y todos ganábamos igual. Yo, en mi ignorancia, sinceramente, en el momento, hace muchos años, los 80 por decir, yo asumía que llegábamos y, trabajas en tal empresa, pues todos los programas iguales. No entendía ese concepto y no lo entiendes. Incluso si tú estás en secundaria, si tú estás en prepa, incluso si estás en la universidad, a lo mejor si investigaste, ya tu papá te han platicado, familiares, amigos, conocidos, a lo mejor sí sabes, pero la gran mayoría salimos, incluso estamos en la secundaria, en la prepa, universidad, desconocemos el ámbito laboral, no sabemos qué es un trabajo en sí, sabemos que tienes que trabajar y te pagan, eso sí, tú no sabes cuánto, cómo están los niveles, las categorías, los puestos, ¿sí? Entonces yo lo entendí cuando llegué y estábamos, mucha gente, hola, ¿qué tal? ¿Y tú qué puesto eres? ¿Y tú qué eres? ¿Cómo que eres? ¿Trabajador? No, es que eres, ¿qué? Te ve que traes, estás en ingeniería. Sí, pero, sí, es que yo soy operador. Entonces, mucha gente ahí es donde entiende ya el concepto de haber estudiado. En las empresas grandes existen puestos, no sé ustedes, no sé qué parte del mundo sean, yo soy de México, ¿no? Pero yo mi vida laboral la viví prácticamente en el estado de Baja California. Y en Baja California existen infinidad de empresas, muchas empresas transnacionales de renombre, grandes empresas, existe Toyota, existe Panasonic, Samsung, Bose Corporation. Tengo un gran aprecio a esa empresa porque me dio muchos frutos. Y, y en cada empresa, casi todas las empresas tienen el mismo rango a nivel de puestos. El nivel no más bajo, ni mucho menos que sea menos, que sea denigrante, no. Es simplemente hay operadores, perdón, hay ensambladores. Puesto más bajo a nivel maquila, le llaman maquiladora, ensamblador, luego siguen los operadores, pueden ser operadores de máquinas, luego existen los técnicos y hasta el último están ya los ingenieros. Obviamente ahí es un entender el concepto
de por qué estudiar. Si saliste de la secundaria, derechito vas a trabajar como ensamblador y obtienes un ingreso. O sea, si estudiaste la prepa y tienes una carrera técnica, vas derechito a trabajar como operador de máquina, o si corres con mucha oportunidad o con mucha suerte, le llama a la gente, pues son oportunidades que te prestan. Y si eres trucha y pasas el examen que te hacen, entras como técnico. Y posteriormente, si tú llevas un nivel universitario, te contratan como pues, un puesto más alto, pues a nivel de ingeniería. Si eres licenciado o ingeniero, entras en la misma área, porque en las empresas existe nada más eso, ¿no? Existe operaciones. En operaciones prácticamente está todo lo que son los ensambladores. La gente como quien dice que estudió hasta de nivel kinder, primaria y secundaria, por ejemplo. Ya a nivel técnico incluso entran los de preparatoria y los de carrera técnica, y así más arriba están los jefes, como quien dice, los que son supervisores, jefes de grupo, incluso ingenieros, desarrollo, todo ese rollo, pero ellos son los que estudiaron la carrera profesional o la carrera universitaria. Entonces yo ahí entendí el concepto de por qué estudiar, qué importancia tiene estudiar. Cuando tú, en el caso de ustedes, si me están viendo, los que están en la secundaria, van a decir, qué rollo, ¿no? Qué show, no saben ni cómo corre el agua. Cuando ya estás viviendo la realidad de la vida, del negocio, entiendes esos conceptos. ¿Por qué estudiar? ¿Tú qué estudiaste? No, pues secundaria. ¿Y qué puesto tienes? No, pues soy ensamblador. Entonces, en base a tu estudio es el puesto que obtienes. Así es de que es muy importante que estudien. Yo les recomiendo que estudien, echen todas las ganas, y si no van a estudiar, pongan su propio negocio y van a obtener ingresos también, incluso hasta mucho más alto que un ingeniero. Eh, no siempre aplica lo mismo. En ocasiones la gente le va muy bien incluso sin estudiar, pone su negocio. Tengo amigos que son taqueros y con orgullo se los digo, son gente humilde, sencilla, trabajadora, y traen su buen dinero. Entonces, el estudiar te da conocimientos, te da comodidades. Tienes una carrera universitaria, ya seas licenciado, seas ingeniero, siempre vas a tener tu escritorio, tu computadora, un área cómoda de trabajo, lo vas a tener en cualquier empresa. Pero, yo a mis tantos años de experiencia a nivel en empresas, trabajé en varias empresas, como le digo, transnacionales, más de 25 años trabajando en empresas, ya comprendí que lamentablemente, por mucho estudio que tengas, siempre serás en una empresa, serás un número, o serás empleado. Mozo, decía mi papá. Mi papá decía, mientras estemos trabajando para alguien más, para una empresa, seremos mozo. Ah, no, que yo soy contador, trabajo en el banco. Trabajas en el banco, pero el dueño del banco es tu patrón. Y quizás él no es tu amigo. Entonces, es un dilema. Yo les recomiendo que estudien, pero si no lo pueden hacer, pongan su propio negocio. Por muy sencillo o pequeño que sea, ustedes son el dueño, el patrón, y mandan, controlan todo, y su cerebro de mercadotecnia, de finanzas, lo desarrollan sin necesidad de estudiar. Pero si tienen la oportunidad, estudien, aprovechen, échenle ganas al estudio, pero estudien algo que les guste, que les apasione, para que cuando vayan a trabajar lo hagan con amor, con felicidad, con positivismo, y se sientan al 100 y aporten mucho a la empresa. Pero a final de cuentas, como les digo, aquí en México, lamentablemente, el estudiar nos lleva a ser empleados toda la vida. Ah, que soy gerente. Ah, ok, eres gerente, pero no eres el dueño. Entonces, lamentablemente, así es. Sí tienes ingresos. Lo importante yo pienso que es estudiar, echarle muchas ganas, trabajar unos años, hacer un capital y pongan su propio negocio de lo relacionado. En mi caso, yo estudié licenciatura en informática, y tienes que tú terminar en un negocio que te guste, que tú hagas, que te apasione. Entonces, en su caso, estudien, echen ganas el estudio, no cometan el error de que, me voy a ir a tal carrera, a tal escuela, porque el mejor amigo, la mejor amiga, o el novio o la novia entró ahí. No cometan ese error, tomen sus propias decisiones,
autoanalícense y hagan lo que a ustedes les guste, estudien lo que a ustedes les guste para que cuando trabajen no sea un trabajo, sea una felicidad. Así que ahí se los dejo para que a todos aquellos que apenas están en nivel secundaria, prepa, incluso universidad, estudien y hagan lo que les apasiona, para que todos lo hagan con éxito, sean felices en este mundo. Así es de que no me resta más que darles las gracias, compartan este video con todas sus amistades, suscríbanse al canal, denle like y Diosito me bendiga. Hasta el próximo video. Adiós.